Bienvenidos a La Mente del Delito. Hoy vamos a tener un video diferente en donde vamos a ir más para atrás, no vamos a estar en casos actuales, sino que vamos a ir a la historia. Vamos a hablar hoy sobre casos de brujas. Vamos a desarmar una de las mentiras más grandes e injustas de la historia. Cuando escuchan la palabra bruja, seguro piensan en algún tipo de cuento, en sombreros y escobas, pero la realidad es mucho más oscura y perversa. Comenzamos con este capítulo. Las famosas casas de brujas de los años 1400 a 1700 no fueron por culpa de la magia, sino que fueron asesinatos organizados por los mismos gobiernos y jueces de la época. Los hombres poderosos de ese momento hicieron un enemigo imaginario inventado para resolver problemas reales, como la crisis del dinero, enfermedades que ellos no sabían curar y sobre todo para quitarles tierras y propiedades a las mujeres que en ese momento a ellos les estorbaban. Más de 50.000 personas fueron ejecutadas y acusadas de brujería en esos tiempos, en el que el 80% eran mujeres, viudas que tenían terrenos que otros querían, parteras que sabían de medicina natural o simplemente mujeres que se atrevieron a decirles que no al hombre equivocado. Hoy vamos a analizar 4 casos reales y confirmados donde la ley se usó para cometer crímenes imperdonables. Así que siéntense, tómense algún café porque hoy vamos a conocer a los verdaderos monstruos de la historia. Vamos a viajar al año de 1782 en un pueblo de Suiza. Para este momento de la historia ya la ciencia había avanzado bastante en todo el mundo. Sin embargo, en este lugar, la justicia iba a cometer una salvajada, solo para salvar el honor de un hombre rico. La víctima se llamaba Anna Gold. Tenía 48 años y era una mujer muy pobre y pues trabajaba como sirvienta para ganarse la vida. Terminó trabajando en la casa de Johannes, yo voy a dejar el nombre completo aquí, un hombre sumamente importante, era médico, político y pues también juez del pueblo en el que nadie podía tocarlo. El problema comenzó cuando él empezó a abusar de Ana, pues en esa época sí se descubría que un político engañaba a su esposa, su carrera sería destruida por completo. Perdía todo su dinero y pues lo echaban del pueblo. O sea, era su ruina. Ana quedó embarazada y aunque el bebé murió al poco tiempo, ella se convirtió en un peligro andante para ese hombre. Ella sabía el secreto que podía destruir la vida de su jefe. ¿Cómo pueden callar a una sirvienta sin que la policía sospeche? Pues usando la misma justicia a tu favor. De pronto, la hija de 8 años de ese hombre empezó a enfermarse y a tener convulsiones. La familia inventó que la niña escupía agujas y clavos de metal. Acusaron directamente a Ana Goldie, dijeron que Ana era una bruja y que usaba magia negra para meterle metales en la comida de la niña. Ana llegó a huir aterrorizada, pero los amigos políticos de su jefe ofrecieron mucho dinero por la captura de ella. Cuando la atraparon, la torturaron sin tener ninguna piedad, la colgaron de los pulgares con piedras pesadas amarradas en los pies durante varias horas. El dolor fue tan insoportable que Ana, con el cuerpo destrozado, confesó pues lo que ellos querían. Dijo que el diablo se le apareció como un perro negro y le dio las agujas. El 13 de junio de 1782, Ana fue ejecutada con una espada. Pero miren el detalle. Resulta que en los papeles finales los jueces tuvieron miedo de usar la palabra bruja, ya que sabían que en el resto de Europa eso ya era ilegal y se veían como unos salvajes. Así que cambiaron la acusación y pues la acusaron por envenenamiento, un truco bastante sucio para poder ejecutarla legalmente. En el año 2008, el gobierno de Suiza admitió oficialmente que todo fue una mentira y un abuso de poder para salvar a un político adúltero. Ahora viajamos más para atrás en 1692.
al famoso pueblo de Salem en Estados Unidos. Las películas han dicho que esto pasó por culpa de unas niñas asustadas o por un hongo alucinógeno en la comida, pero la realidad es otra, ya que Salem fue un negocio para robarle las tierras a unos vecinos ricos. El pueblo estaba dividido en dos grupos: los comerciantes ricos y los agricultores pobres, que vivían con mucho miedo los ataques de las tribus nativas y pues también al fanatismo religioso. Un día, dos niñas de la casa de un sacerdote empezaron a actuar bastante raro, en el que gritaban, se arrastraban por el suelo y decían que sentían piquetes invisibles. Un médico del pueblo, que no sabía qué tenían, dijo que estaban embrujadas. Las niñas empezaron a acusar a la gente del pueblo, pero vean a quienes acusaron primero, ya que esto no fue al azar. Acusaron a una mujer esclava que no podía defenderse, a una mujer vagabunda que estaba embarazada, también a una anciana enferma que tenía una pelea legal por unos terrenos contra una de las familias más poderosas del pueblo. El tribunal inventó una regla absurda en el que decía que si una niña decía que veía el fantasma de una mujer atacándola en sus sueños, eso era una prueba suficiente para condenarla. No hacían falta ni huellas ni testigos reales. Si la niña lo soñaba, ya era culpable. Aquí viene el verdadero negocio criminal. Las leyes de esa época decían que si te condenaban por brujería, el gobierno te quitaba todas las tierras y las casas para llegarlas a subastar bastante baratas. Las familias poderosas usaron a las niñas para acusar a sus vecinos ricos, hacer que los colgaran y luego quedarse con sus granjas por unas cuantas monedas. Un caso terrible fue el de Giles Corey. Aquí les voy a poner el nombre completo y bien. Él era un granjero de 80 años. Él sabía que si decía que si era inocente o culpable, el juicio iba a seguir. Lo iban a colgar y sus hijos se iban a quedar sin herencia y en la calle. Así que decidió quedarse completamente callado. Para obligarlo a hablar, los jueces ordenaron torturarlo totalmente. Lo acostaron en el suelo, le pusieron maderas en el pecho y le fueron tirando piedras gigantescas encima, hora tras hora, para aplastarlo de manera lenta. Lo único que Giles decía antes de morir asfixiado por el peso era que pónganme más peso. Murió sin hablar y como no hubo ningún juicio, la ley no pudo quitarle sus tierras. Lograron salvar la herencia de sus hijos y pues Salem terminó con 19 personas colgadas y un anciano aplastado por pura codicia. Vamos con el caso de las parteras. Aquí vamos a ver cómo los hombres usaron las leyes de brujería para destruir a un grupo de mujeres muy importantes, en las que eran las parteras y las curanderas. Aquí estamos yendo más para atrás, en los años 1600. La medicina oficial solo se enseñaban en las universidades de las grandes ciudades y pues las mujeres en ese tiempo tenían prohibido entrar a estudiar. En los pueblos pequeños y pobres, los médicos ricos nunca iban a los pueblos porque no tenían, porque las personas no tenían cómo pagarles. La salud de los campesinos dependían de las mujeres sabias, ancianas que sabían de plantas que curaban la fiebre, qué raíces llegaban a calmar los dolores y también cómo ayudar a madres a dar a luz. Eran las científicas de los pueblos, pero la iglesia y la nueva organización de médicos varones vieron en esas mujeres una amenaza. Primero, porque les quitaban clientes y dinero. El segundo, porque decía la iglesia que el dolor del parto era un castigo de Dios para las mujeres por el pecado que hizo Eva. Si una partera usaba una planta para quitarle el dolor a una mujer, a una madre, decían que estaban yendo en contra de Dios y pues haciendo un pacto con el diablo. Se escribió un libro manual para los jueces llamado El Martillo de las Brujas. Ahí decía textualmente que nadie hacía más daño a la religión que las parteras. Desde ese momento, si un bebé nacía muerto, algo bastante común en ese entonces por la falta de higiene, o si un remedio no funcionaba, la curandera no era acusada por cometer un error médico, sino que era acusada de matar niños para ofrecérselos al diablo. Los juicios eran una trampa sin salida. Hoy en día eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. En esos tiempos, si se acusaba a una persona por brujería, ella misma tenía que ver cómo defenderse y enseñarles que no era una bruja. O sea, cómo se demuestra que no vuelan en las noches, era imposible. Para el colmo inventaron pruebas sádicas.
Una de las más comunes era amarrar a una mujer de manos y pies y lanzarla a un río profundo. Decían que el agua era pura y que si la mujer flotaba era porque el agua la rechazaba por ser bruja. Así que después de eso la sacaban y la quemaban viva. Si la mujer se hundía y se ahogaba, decían que era inocente y que su alma se había salvado. Como pueden ver, la mujer moría y perdía de cualquier forma. Así, de esta manera eliminaron a miles de mujeres inteligentes para que los médicos hombres controlaran todo el negocio de la salud. Terminamos con un caso que demuestra cómo cualquier pequeña pelea entre vecinos puede terminar en una sentencia de muerte. Vamos con la historia de Katharina Kepler, una anciana de 74 años que vivió en Alemania en 1615. Katharina era la madre de Johannes Kepler, uno de los científicos y astrónomos más famosos de la historia, el hombre que descubrió cómo se mueven los planetas, pero tener un hijo famoso no le salvaba de la maldad de la gente. Ella era una anciana que no sabía ni leer ni escribir, tenía un carácter muy difícil y decía lo que pensaba sin ningún filtro. También vendía remedios naturales en su vecindario. Todo empezó por un chisme. Una vecina con la que se llevaba mal inventó que Catarina le había dado una bebida herbal que la dejó enferma. El juez del pueblo, que quería ganar fama y quedar bien con el gobernador, dio la oportunidad perfecta para armar un caso famoso. El tribunal recogió más de 40 acusaciones ridículas de los vecinos, en el que decían que Catarina pasaba a través de las paredes, que con solo mirar a los cerdos los mataba y que desenterró el cadáver de su propio padre para agarrar su cráneo como algo para la brujería. Cuando el gobierno apoya un chisme absurdo, la gente del pueblo se vuelve loca y pues se cree la mentira. Catalina fue encerrada durante 14 meses en una celda fría. Su hijo dejó todos sus libros y se mudó al pueblo para ser el abogado de su madre. Escribió una defensa de más de 100 páginas usando la lógica y matemática. Demostró que los vecinos se contradecían, que las enfermedades de la gente eran normales y que todo era por envidia. También deudas de dinero que no le querían pagar a su madre. Aún así, los jueces no querían quedar en ridículo dejándola libre así como así. Entonces llevaron a Catarina a la sala de tortura y el verdugo le mostró uno por uno los instrumentos con los que le romperían los huesos si ella no confesaba. Aún así, ella fue increíblemente fuerte. Miró a los jueces y les dijo: hagan conmigo lo que quieran. Aunque me arranquen las venas, no tengo nada que inventar. Prefiero morir con la verdad. Como no pudieron sacarle una confesión por el miedo, gracias a la pelea legal de su hijo, tuvieron que soltarla. Pero el daño ya estaba hecho. Su cuerpo no aguantó el frío de la cárcel ni el terror psicológico. Murió 6 meses después. El sistema no la llegó a quemar, pero la mató lentamente usando la cárcel. Hemos visto 4 historias en diferentes países y años, pero todas tienen el mismo truco sucio. Usaron las leyes para cometer un crimen. ¿Cuál es la conclusión de este video? Queda más que claro que la brujería nunca fue el problema, ya que el verdadero delito fue en cómo los gobiernos usaron la ley para destruir a las mujeres. Los tribunales de esos tiempos no buscaban justicia, buscaban controlar a la gente, quitarles su dinero y proteger a los hombres con poder. Anna Goldie murió para tapar el secreto de su jefe. Las mujeres de Salem murieron para que les robaran sus granjas. Las parteras fueron eliminadas por competencias económicas y la madre de Kepler por un chisme del pueblo. Esto nos deja la lección de que cuando la justicia olvida las pruebas reales, la ciencia y la lógica y empiezan a juzgar por miedo o por chismes, los tribunales dejan de ser lugares seguros, se convierten en el peor enemigo para los ciudadanos inocentes. Hoy vamos a recordar a estas mujeres como lo que fueron, víctimas de un sistema corrupto. Quiero que me respondan, ¿qué caso les dio más coraje? ¿El de Anna Goldie por el abuso del poder político o el de Salem por la codicia de las tierras? La historia nos ha demostrado que las peores monstruosidades no se cometieron en lugares oscuros, sino dentro de las salas de justicia con jueces firmando sentencias de muerte. Las casas de brujas terminaron en los papeles, pero la envidia, las mentiras y el abuso de poder siguen vivos. Hoy les devolvimos la voz a quienes intentaron borrar. Esto fue La mente del delito y cuídense de los verdaderos monstruos. Nos vemos en el próximo caso.